el nivel fónico, que está vinculado a todo lo que es el sonido mental, abstracto, que pertenece al campo de la lengua, y el sonido articulado, materializado en el habla. A su vez, también dijimos que había el campo de la fonología, que estudiaba los fonemas, son las unidades mínimos de sonidos abstractos de la mente. Y tenemos los fonos, que es lo que se materializa dentro del campo del habla, ¿no? Y que cada uno tiene sus representaciones. Mientras que en el campo de la fonología utilizan las oblicuas, las barras oblicuas, en los fonos son los corchetes. Nicole, por favor, a mi correo envías tu celular para poder llamarte, o algún teléfono a donde te pueda llamar. Ya, ok. Luego vimos el campo de la morfología. Y en la morfología teníamos los monemas que se dividían en dos. Los lexemas, la raíz, y los morfemas, que eran dependientes del lexema y que para tener algún campo de significación tenían que estar unidos al lexema para modificar. Entonces ahí teníamos antes o después del lexema, los prefijos o los sufijos. También vimos aquello que da el tiempo, el número, el género, que son las desinencias. Claro, las desinencias, e incluso hicimos algunos ejercicios al respecto. Luego vimos las clases de palabras, de acuerdo al rol que cumplían. Si es la parte nuclear, el sustantivo, si es la parte que califica, el adverbio. Profesora, disculpe, Dígame. tiene que... Falta grabar. Oh, perdón. Es que como tanto se me ha metido que nos dijeron que nos iban a grabar todo, pero Juan seguro vivió mirando. A ver. Ya. Ya. Luego el campo sintáctico es lo que vamos a ver ahora. En la primera clase, diferencias entre el lenguaje, que es la facultad universal que todos tenemos para poder comunicarnos. Vimos a la lengua, que era el conjunto de reglas que cada sociedad tenía para la ejecución de los mensajes, de las diversas formas de comunicarnos. Porque el lenguaje es la facultad universal, pero como que está en desorden. Y lo que le pone el orden es el código que cada comunidad adopta para sí. Por ejemplo, no todas las lenguas tienen el artículo. El, lo, las. Entonces, esas formas de organizar la manera como nos comunicamos están dentro de la lengua. Por eso es social. Pero hasta allí estamos dentro del campo de la mente. La forma como sale de nosotros es el habla. Y mencionamos que el habla también está influido por factores extralingüísticos como el nivel educativo,
el estrato social al cual perteneces, la edad que estás viviendo, el género masculino, femenino, que va determinando finalmente tus registros, la forma como hablas. También revisamos las propiedades de toda lengua de acuerdo a un estructuralista, Charles Hockett. En la segunda clase, a partir de Thomas Kuhn, que hablaba de las revoluciones y los paradigmas, que es los cambios que se van originando cuando un modelo establecido, un paradigma, ya no da las respuestas suficientes a los problemas. Entonces emerge un nuevo paradigma y queda rezagado el anterior. Este tipo de revoluciones paradigmáticas de las que hablaba Kant, que eran las revoluciones científicas, llega a la lingüística en 1900. A partir de 1900, con Saussure, es que nace la lingüística como ciencia. Antes, todo fue estudiado mediante la gramática. Con Saussure nace la lingüística. Por eso que la lingüística es el estudio de todo lo que es el lenguaje desde su origen, donde hay múltiples teorías, cómo ha ido cambiando, transformándose, evolucionando a lo largo del tiempo y su uso actual, ¿no? De cómo vamos llevando la lengua. Y Saussure trae un nuevo modelo que revoluciona, que son las dicotomías, que hemos revisado algunas. Luego, las dicotomías, como acuérdense de paradigma, sintagma, sincronía, diacronía, significante, significado. Luego, estamos hablando a finales de los 50, surge algo que revoluciona a la lingüística, y es el generativismo de Chomsky, que sigue vivo, ya tiene como 93 años, y muy lúcido. Este parece a Bedoya Reyes, nuestro querido Bedoya Reyes, que tiene 101 años y está mucho más lúcido que muchos de los políticos actuales. Entonces, Chomsky, herencia de Saussure, que decía que los aprendizajes en torno a la lingüística se producen con el proceso de socialización. Y acuérdense que vimos en la primera clase un video de Jenny Wilde, que permaneció los primeros años de su vida sola, prácticamente sola, más que su padre iba a darle de comer, ¿no? Entonces, de acuerdo al estructuralismo, esta niña no se pudo comunicar adecuadamente. Bueno, por último, casi ni se pudo comunicar, emitía breves palabras, ¿no? Es porque no tuvo la socialización. Sin embargo, Chomsky menciona que todos tenemos como algo ya estructurado, algo genético, porque él mencionaba que era imposible que un niño de 4 años, en donde ya se va sentando toda la facultad del lenguaje, pudiera expresar tantas oraciones, tantos enunciados, a pesar de su corta edad. Entonces, él lanza el innatismo, es decir, con ellos nacemos. Solo que hay ciertos disparadores que lo despiertan. Estos disparadores, que no los define, digamos, tan explícitamente, serían los que no habrían funcionado en Jenny Wilde. Y que este innatismo hace que podamos producir también muchos mensajes. Por esto que eso está vinculado a lo que Hockett decía como una de las propiedades de la lengua, la productividad. Estamos acercándonos a los 70 y nace un paradigma que va a discutir a Chomsky, que es el funcionalismo, y que defiende la postura de que en realidad cualquier cambio que esté sobre la lengua es porque nosotros tenemos
la facultad del lenguaje tan solo para poder comunicarnos. Por eso es la corriente del funcionalismo, que esa capacidad la tenemos y la desarrollamos en función a nuestras necesidades comunicativas y que estas van a variar de acuerdo al contexto y a la cultura en la cual nos desarrollamos. Seguimos avanzando y llegamos al cognitivismo, en donde estos profesores de la Universidad de Estados Unidos mencionaban, Lakoff, por ejemplo, que realmente el lenguaje tendríamos o deberíamos abordarlo desde una facultad más del cerebro, que es tan equiparada como el recordar, imaginar, atender, reconocer, memorizar, es decir, como una facultad más, como algo más cognitivo y que por tanto requería una mirada holística, eh, multidisciplinaria, de tal forma que, por ejemplo, a partir del caso de Jenny Wild, se encontró que el cerebro, la parte del cerebro que se llama de Broca, no está ubicada en su sitio. Entonces ya es una mirada fisiológica. También que cuando durante los primeros años de vida, los primeros 3 años de vida, no hay ese proceso de socialización, las neuronas no producen las sinapsis que permitirían desarrollar tu capacidad de lenguaje. Entonces ya tenemos un lado neurológico. Entonces, el cognitivismo no se nutre de una sola variante de la lingüística, sino requiere de la mirada psicológica, sociológica, neurológica, para poder entender a esta facultad que la consideran muy compleja, ¿no? Luego, la tercera sesión, hablábamos del nivel fónico, morfológico, y ahora entramos al nivel sintáctico. A ver. Y allí teníamos los niveles en los cuadritos que vimos en la clase pasada. Entonces, la sintaxis, acuérdense del rompecabezas, este de acá. Lo vemos en la parte de abajo. Espérense que se cambie. Bien lentito eso. Ya. Abajo ven como un puzzle, ¿no? Ese es el orden. Esa es la sintaxis. A nivel más simple. Entonces son normas que nos permiten construir las oraciones. Porque si no tenemos ese orden, terminamos diciendo otra cosa y habría mucho más confusión al momento de comunicarnos. Esta sintaxis es de la lengua y por lo tanto esta sintaxis es cultural. Está determinada por un conjunto de personas, entonces social. ¿Por qué es importante la sintaxis? Porque le pone orden. Nos dice cómo debemos combinar, dónde debe ir el sujeto, dónde debe ir el artículo. No podemos ponerlo en cualquier orden. Y cada lengua tiene su propio orden, de tal forma que cuando ustedes van a estudiar, por ejemplo, el inglés, el profesor siempre les va a decir, no traduzcas, estúdialo, apréndelo y recuérdalo en ese mismo orden del inglés. Porque nosotros tendemos a castellanizar el inglés y tiene otra estructura. La sintaxis nos da el orden y nos delimita cómo debemos combinar para poder entendernos. Por lo tanto, la sintaxis determina en qué orden debe ir ese orden de palabras que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sustantivos, adjetivos, pronombres, preposiciones, las desinencias. Ese orden lo da la sintaxis.
¿Y qué estudia entonces? ¿Qué unidades estudia? Las oraciones. Y dentro de estas oraciones hay dos grandes sintagmas, dos grandes combinaciones. Por un lado está el sujeto, que tiene variedades, y el predicado, que también tiene sus variedades. ¿Cómo identificar al sujeto? Nos vamos al verbo. Al verbo le vamos a preguntar, ¿quién hizo eso? ¿O quiénes? Entonces, el verbo, que siempre es la acción, nos va a delimitar si corrió, saltó, leyó, jugará, nadará. Ok, ¿quién nadará? ¿Quién corrió? ¿Quién corrigió? ¿Quién narró? Ese quién o quiénes siempre nos da la respuesta del sujeto. Ahora, ¿cuántos tipos de sujetos tenemos? Algunos que son muy sencillos. Hay sujetos que están expresamente delimitados. Entonces son los sujetos expresos. Es decir, que lo menciona. Luis publicó la noticia de inmediato. Ya está ubicado. Está fácil de ubicar. Ese es el sujeto expreso. Pero hay otras oraciones en donde no se menciona, pero se supone. Publicamos la noticia de inmediato. Ok, no necesitamos poner nosotros porque lo entendemos. Este es el sujeto tácito. Y esa es otra de las cosas que observó Chomsky, porque mencionaba, los adultos, bueno, podemos construir oraciones con sujeto tácito porque ya la experiencia nos lo ha hecho aprenderlo. Pero un niño, él también, él también observó en los niños oraciones con sujeto tácito cuando no lo había escuchado de sus parientes más cercanos, sus padres. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde puede el niño expresar estos registros si no los escuchó previamente? También tenemos la clasificación por cuántos núcleos tiene el sujeto. ¿Qué cosa es el núcleo? Lo medular. ¿Y qué es lo medular del sujeto? El sustantivo. O cuando le reemplazan el pronombre. Él, ella. Es lo central. Entonces, cuando hay un sustantivo o un pronombre, es un sujeto simple. Ponle dos, ya lo cambiaste. Es compuesto. Dos o más, ¿no? Y de acuerdo al tipo de voz activa o voz pasiva. Y aquí me detengo un poquito. Habrán escuchado campañas como vacúnalo ya, vacúnalo ya. Es una orden, voz activa. Cuando ustedes deban redactar mensajes, pónganlo en voz activa, no en voz pasiva. No cala, no llega, no funciona, no persuade. Y hay más, y esto no está escrito en ningún lado, eso es experiencia. Funcionan más los mensajes, fundamentalmente cortos, ¿no? Como promociones, publicidad, cuando son palabras con vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas que conocen, muchachos? A, E, O, profesora. Claro. Entel. ¿Se dan cuenta? Vocales abiertas y pocas sílabas. Claro, dos. Entel, dos. Entonces, procuren desarrollar sus mensajes en voz activa. Y cuando en la oración el sujeto realiza la acción, es sujeto agente, voz activa. Pero cuando recibe el efecto, es voz pasiva, es el sujeto que espera.
la acción. Entonces, es el sujeto paciente. El ingeniero diseñó el puente. El puente fue diseñado por el ingeniero. Recibe la acción del ingeniero. Entonces, allí tenemos los 6 tipos de sujeto. Cuando está presente, está expreso. Y cuando se infiere porque no está expreso, es tácito. Cuando hay un solo sustantivo o un solo núcleo, es simple. Cuando hay más, es compuesto. Yo he podido colocar allí el chocolate, el helado y el yogur. Ya. Más de uno ya es compuesto. Y cuando la acción es realizada por el sujeto, es sujeto agente. Y cuando recibe los efectos de la acción, es sujeto paciente o voz pasiva. En cuanto al predicado, tendríamos 2 grandes bloques. ¿Ustedes se acuerdan del verbo copulativo? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos ser, estar o parecer. Todos los predicados que en el verbo tengan pareció, es, todos ellos son predicados nominales. Y cuando no uso ser, estar o parecer, toditititito los demás, son verbos que se utilizan en el predicado verbal. Por ejemplo, ahí tenemos una oración. Ana es. Ella es nominal. Ya, de es ya es nominal. Es que es muy intuitiva, muy inteligente, muy social, muy locuaz. Es ya lo determinó nominal. Pero yo quiero seguir hablando de Ana y no voy a utilizar esos verbos. Entonces, Ana tiene una gran intuición, una gran inteligencia, pero ya está fuera de los verbos copulativos. Por lo tanto, es un tipo de predicado verbal. Entonces, después de clases, a eso de las 6 o 7, probablemente en alguna de sus casas decidan comer. Entonces, la mesa está servida y lista para que todos nos sentemos a cenar. Algunos cenarán, otros pueden tomar lonche, pero ya está servida y lista. Está servida. Está ya. Me olvido, ya sé que es nominal. En tanto que el verbal utiliza los demás verbos. Resultaron ser ciertas mis sospechas después de todo. La película será duramente criticada por los conocedores del cine. Puede estar en voz activa o en voz pasiva. Ahora, la semántica. Este señor, Michel Breal, es el que aporta el término de semántica moderna. Por eso que él menciona que es la teoría o ciencia de las significaciones. Es decir, entonces es una de las ciencias del lenguaje, que va a estudiar el significado de las palabras o sus contenidos significativos. Y este concepto es importante. Acá estoy viendo de Cristian, me puso A-E-O. Gracias, Cristian. Este concepto es importante porque nos va a servir para la siguiente clase, que es como la hija, la subsidiaria de la semántica, como muchos la ven, que es la pragmática, es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, efectivamente, la pragmática también se va a valer de la semántica, de los significados, pero en relación con los usuarios. Y es algo muy bonito y que justamente va a ayudar a dar los diversos sentidos, porque allí vamos a hablar de los códigos de significación sociales y culturales.
¿Ok? Entonces, acá tenemos a la semántica. Y fíjense en esta imagen, está un jovenzuelo con su abuelo. Y este muchacho le dice, abuelo, ayer estuve navegando por el internet y conocí a una chica de Turquía. Y el abuelo le dice, ya te he dicho que cuando saques el bote, no te vayas tan lejos. Entonces esto nos da una idea y nos hace recordar cuando hablamos del significante y el significado. Que nosotros cuando nos comunicamos, enviamos significantes, pero quien atribuye el significado no somos nosotros, es el receptor. Entonces, este señor le está asignando el significado de acuerdo a sus propias experiencias. Por lo tanto, la semántica va a estudiar el significado y el sentido de las palabras. Y asimismo, cómo se forman esas palabras para dar los diversos significados y sentidos, sea en una frase, sea en una oración o en un texto completo. Recordando, el significado siempre es mental. Es lo que asociamos mentalmente frente a lo perceptible del signo que esté significando. Y también que el significado es algo que aprendemos por nuestra propia experiencia y definitivamente es personal. Por eso que allí les he puesto una imagen que encontré en Google. El profesor ha puesto en la pizarra asiento con respaldo. Y fíjese todo lo que ha aparecido en las mentes de los que están sentaditos ahí. Todos ellos entienden que es un asiento con respaldo, pero miren la variedad. Esa imagen me gustó mucho porque ilustra esto que les he escrito al costado, que el significado es aprendido. Cada uno tiene esas experiencias con ese tipo de asientos, ¿no? Y es personal. Ahora, hay varios tipos de significado. Está de fuerte la mandarina, bueno. Encontramos que hay un significado base. Es el que podríamos encontrar en el significado, en el diccionario, y que no hay mayor variedad. Es el literal, el exacto, el que no se presta a diversas interpretaciones. Entonces, si hablamos de cabeza, el significado base es la parte superior del cuerpo. ¿En qué momento adquiere un sentido? Cuando lo ubicamos en un contexto en particular. Porque fíjense, en las tres oraciones que siguen, está cabeza, pero la hemos ubicado en un contexto. No es lo mismo decir Juan es la cabeza del grupo, es el líder, que compra 3 cabezas de ajo, probablemente para una pollada. Tito ha perdido la cabeza por Celia, está enamorado, está locamente enamorado. Entonces ahí tenemos 3 sentidos o 3 significados contextuales. Y les he puesto allí una dirección sobre la web semántica en donde refieren que han tratado de identificar qué cosa escribimos, qué solicitamos cuando googleamos, para que no te salgan aspectos que tú no buscas, porque simple y llanamente no se entendió lo que habías puesto como objeto de búsqueda. Entonces, han programado de tal forma que le otorguen un significado a tu registro de pedido. Eso es la web semántica. Para quien tiene curiosidad y lo puede buscar. También tenemos que hay palabras que tienen un solo significado y otras
que tienen muchos significados. Entonces ahí nos vamos a acordar de mono y poli. Mono es uno, semia, un significado. Poli, varios. Polisemia, varios significados. Cuando se requiere exactitud por la naturaleza de la función que va a cumplir un código, no puede haber ambigüedad, ambivalencia o error de interpretación. Va a ser un código monosémico. Y en este sentido, tenemos a las palabras creadas en el ámbito de la tecnología, porque tienen que expresar exactitud para poder seguir construyendo más y más conocimientos que no se vean tergiversadas por las propias connotaciones de las personas, porque si no, no podría construirse ningún conocimiento. No es que cada uno le podría dar su propia interpretación. No, no, no. En la monosemia es un solo significado porque ese código necesita ser preciso. La técnica o la tecnología crea términos precisos. Y allí les he puesto el caso también de una imagen, porque a nivel de imágenes también tiene que haber precisión para ciertos aspectos de nuestra vida, como son las señales de tránsito. Si la señal te dice dobla a la izquierda, en ningún momento vas a entender dobla a la derecha. No, no hay forma. Entonces, son códigos que podríamos denominar hiper recontra codificados, porque no hay lugar a diversas interpretaciones. En tanto que la polisemia sí le podemos asignar varios significados y requeriremos del contexto para poder determinar a qué significado te quieres referir. Entonces, esto nos da lugar a entender que hay una denotación y hay una connotación. Esta denotación es lo que vendríamos a entender como el significado base, literal, tal cual, sin lugar a malinterpretación. Ese es el denotado. Por ejemplo, la oveja o el borrego. No va a cambiar el sentido si es que lo pones el borrego, la borrego, es decir, siempre va a ser el animal. ¿En qué momento cambia el sentido a connotativo? Cuando es algo que no tiene ese borreguito, no tiene la oveja, es algo que tú le vas a agregar. Entonces, tenemos allí, piensa, no seas un borrego, no sigas a los demás. Entonces, la connotación ya no es lo que tiene el borrego, es lo que tú le agregas, ese sentido figurado o subjetivo. Las connotaciones pueden ser colectivas. Por ejemplo, puede ser que todos entendamos que borrego, no seas borrego, pues no seas masa, no te dejes influir por los demás, ten tu propio criterio. Eso creo que lo podemos compartir. Sin embargo, hay otras connotaciones que son más individuales. Por ejemplo, alguna persona que nunca tenía una mascota, como un perro, cuando transite por las calles, al ver a uno de ellos, puede más bien hacerle sentir temor, inseguridad, porque le puede morder. Entonces es una connotación negativa frente a todo perro que pueda haber en la calle. ¿Se dan cuenta? Entonces son connotaciones, porque el perro, ¿dónde está que te va a morder, que te va a atacar? Más que en las películas de ciencia ficción, ¿no? Por lo general no suelen atacar. Entonces es una connotación negativa individual, como también las hay colectivas, como en este sentido que se le quiere dar al borrego o ovejita que no sigas al común de la gente. Y allí, les he agrandado el tamaño, hay un video muy bonito que justamente les habla de las diferencias de la denotación y connotación, no solamente en el aspecto
lingüístico, sino también de la imagen, en lo que es lo no verbal. Entonces, lo que vamos a encontrar en los diccionarios, vamos a encontrar fundamentalmente los aspectos denotativos, literales, objetivos, comunes de los diversos términos que están allí. Es lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo entendería. Por ejemplo, negro, ok, oscuro, ausencia de color. Es lo que todo el mundo entiende. Sin embargo, cuando hay una connotación colectiva que se mantiene en el tiempo, también lo va a recoger el diccionario como connotación. Y esas connotaciones ustedes las van a ubicar con una palabrita que levante ceder, que dice figurado o fige. O sea, sentido figurado sería la connotación del término. En este caso, se va este color a vincular con aspectos negativos, como algo luctuoso, ¿no? Sumamente triste, melancólico. Y eso se amarra, por ejemplo, con el color negro que solemos ponernos cuando ha muerto un familiar. Justo ayer estaba viendo la novela esta de Te volveré a encontrar, y uno de los personajes, que era el que trabajaba en una bodega, producto de un accidente, perdió la vida. Entonces sus más allegados salen todos vestidos de negro, ¿no? Entonces me hizo acordar este ejemplo que les he puesto. Ahora, hay también ciertas significaciones que caerían en el ámbito del ámbito sociológico. O sea, son connotaciones también, pero un poco más eh, complejas, distintas, que le vamos a denominar estereotipos. Y estos estereotipos pueden ser a favor o en contra, positivos o negativos. Si estuviéramos hace 40 años atrás y dijéramos es un país industrializado, pues tendría todo el aspecto positivo, una valoración muy alta. Es un país desarrollado. Y lo tradicional no sería mal visto. Ese rol tradicional del hombre, de la mujer, del niño, el status quo, como debe ser las cosas. Y nadie lo veía malo. Hoy en día, si escuchamos industrializado, hay como una connotación negativa, un aspecto peyorativo. ¿Por qué? Porque en el contexto que estamos viviendo, lo que se alienta más bien es lo ecológico. E incluso, fíjense, son tendencias, ¿ah? Que esto está ingresando hasta en el aspecto educativo. Por eso que ahora se hablan de modelos experienciales. ¿Qué quiere decir? Que desde que está en la escuela, el chico va a tratar de ayudar a su colectividad, a sus vecinos, a partir de los cursos que lleva y siempre la solidaridad y el respeto al medio ambiente. Fíjense cómo engloban estos aspectos. Entonces, hoy día lo ecológico es muy valorado. Los concursos alientan a presentar proyectos en ese sentido y por lo tanto, algo también muy válido y que tiene un estereotipo positivo es todo lo que está en el campo de la innovación, los emprendimientos, los startups, e incluso en la televisión hay un programa que habla de emprende.com, ¿no? Que alienta a que gente común y corriente pueda ir presentando sus diversas iniciativas, fundamentalmente en el campo de los negocios. Ahora, hay varios tipos de ambigüedad también, ¿no? Así como hemos dicho que hay la monosemia, un solo significado, la ambigüedad puede darse de diversas formas. Desde el momento de cómo hablamos. A veces hablamos todo junto, muy rápido, y vamos a poder dar a entender otras cosas. ¿Me diste la caja? Espérate, cojo el centímetro, te la doy, ¿a qué te refieres? Ya, de una vez, dame la vacía. Espérate, ¿quieres que saque las cosas que están en la caja o que coja la otra que no tiene nada? Tan
rápido que por la fonética, acuérdense, actos de habla, puedo hacer surgir diversas situaciones. O también por una palabra, puede ser la ambigüedad. El niño causa estragos. ¿Quién? ¿La criatura que tienes al costado? ¿O lo que se nos presenta cada cierto tiempo, cierta cantidad de años? O también puede darse por el orden. Compró los libros baratos. Puedo entender que puede ser que era una ganga, o compró aquellos que estaban a 2 soles, 3 soles, ¿no? Entonces deberíamos construir las oraciones de tal forma que no caigan en ambigüedad. Entonces la ambigüedad fonética es aquella que se da por los sonidos que emitimos. Esconde. ¿Lo quita de tu vista o es un título nobiliario? Por una palabra, en tu casa hay una víbora. Bueno, acá también juega mucho los aspectos extralingüísticos, ¿no? El paralenguaje. Hay realmente una víbora, pero espérate, si estás en la ciudad es un poco complicado, ¿no? Más bien entendería que es tu suegra. Pero bueno, ahí está la ambigüedad por una palabra. Juan está helado. ¿Cómo? ¿Ya murió? Ok. Entonces, por una palabra se produce la ambigüedad. Y deberíamos tener más elementos del contexto para poder interpretarlo mejor. Usted aquí no pinta nada. ¿Me voy o quito mis pinturitas, mis pinceles, mis brochas? ¿A qué te refieres? Nuevamente, mientras no vea toda la escena, me produce cierto grado de ambigüedad. Ese pinta no me está muy esclarecido. También hay ambigüedad sintáctica, de la manera como construimos nuestras oraciones, nuestros mensajes. ¿Me da un jugo de papaya especial, por favor? No tengo papayas especiales, pero puedo prepararte un jugo especial de papaya. Construyó de otra manera que es mucho más entendible que lo que formuló el pequeño. Esto me causó gracia. Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. Por eso que abajo se pone el comentario, ¿no? La gorra durmió en el calabozo y ha pasado disposición textil. Entonces, hay que construirlo mejor. Y fíjense que estos son titulares que ustedes lo encuentran en internet, ¿ah? Y suelen darse porque el titular debe tratar de, en pocas palabras, resumir la noticia. Porque el titular te va a jalar la mirada a que leas la noticia. Si no colocas un titular atractivo, nadie te lo va a leer. Entonces, han querido poner todo lo que ha ocurrido, que este muchacho en principio acudió a un concierto, probablemente le gustó una gorra, se la quitó a alguien y eso fue motivo por el cual el grupo de muchachos que acompañaron al que le quitaron la gorra lo mataron con, no sé si con un solo puñal o ese puñal fue utilizado por todos para acuchillarlo al pobre hombre, no sé. Pero por la forma de construcción me puede llevar a dar el sentido que está abajo, ¿no? Las palabras que están en el campo de la homonimia. Homo es uno. Entonces son las palabras que tienen el mismo sonido, homo igual, el mismo sonido, pero distintos significados. No sé, debería perder peso, pero yo odio perder. Son diferentes significados, se escuchan igual. En la polisemia es que tiene muchos significados, pero hay una cosa distinta a la homonimia. En la polisemia serán distintos significados,
pero tienen un sema, que le llamamos, una unidad mínima, que comparten. Con ayuda del pico, subiré el pico de la montaña. Sí, tanto el instrumento con el que se ayuda para subir, para escalar, tiene una similitud con lo que corona la montaña, porque ambos tienen como una elevación puntiaguda. Entonces, tienen en común ese sema, esa forma. Entonces, en la polisemia son diferentes significados, pero que comparten los semas, unidades mínimas de significación, en tanto que en la homonimia no. Y por último, para pasar a ustedes, la metáfora, que entra en el plano de la lingüística cognitiva. Nosotros tratamos de otorgarle a una palabra un campo, un dominio de valor que inicialmente no tiene. Por ejemplo, y esto estudiado por Lakoff, esta frase del tiempo es dinero. El dinero es algo ostensible, es algo que se puede tocar, oler, ¿no? Es algo que está en el mundo de lo real. Tiempo es algo abstracto. En nuestra cultura se le ha concedido a esto abstracto, que es el tiempo, como que es valioso. Y se ha hecho un símil con algo que también es valioso para nosotros, como es el dinero. Por lo tanto, esa característica del dinero le es dado al tiempo. Por eso se pasa de un dominio concreto a un dominio abstracto, como es el tiempo. Por lo tanto, si le hemos concedido al tiempo, que es abstracto, una característica de un elemento que está en el campo concreto, lo de valioso, yo puedo seguir construyendo metáforas. Así como el tiempo es dinero, yo también le puedo decir a mi hijo que está todo el día jugando, no gastes tu tiempo, deja de perder el tiempo, porque estamos en la misma línea. ¿Se dan cuenta? Ese es el sentido figurado de la metáfora. Muy bien. Llegamos a las 3 de la tarde. Y tenemos acá al Zamora, Anco y Arenas.